Muchas gracias, doctor Rojas. Yo creo que este último caso ilustra justamente la problemática que tenemos. Es evidente que el manejo debe de intervenir prácticamente el equipo de radiología intervencionista, radiología, patología, cirugía, pero lamentablemente todos estos flujogramas ideales en un primer mundo, como los criterios de Barcelona, si bien nos han orientado, muchas veces nos obligan a salirnos de ellos porque no tenemos opciones. Y una de las preguntas que yo de hecho hubiera establecido es tantas embolizaciones en una paciente cuando en teoría, desde el punto de vista paliativo, que se vislumbraba que era un tratamiento paliativo de inicio, están indicadas y no hay realmente información que diga que va a incrementar la supervivencia. Bueno, ese es un caso que dice que sí. Finalmente la paciente está viva después de tanto tiempo y no ha tenido ninguna otra opción de procedimientos. Así que volvemos a hacer hincapié en el manejo integral con múltiples intervenciones de especialidades y adaptación en nuestro medio de las condiciones. Tengo el honor a continuación de dar el micrófono al doctor Alexandro Martínez. Él es jefe de residentes de nuestro grupo de oncólogos de residentes de oncología médica en el Hospital 20 de Noviembre. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, hizo su preparación de medicina interna en siglo XXI, en donde fue también jefe de residentes de medicina interna. Actualmente está cursando su tercer año, ya pronto saldrá, y a quien de manera muy especial le agradezco el que colabore con un caso clínico que tenemos la fortuna nosotros de tener buenas opciones terapéuticas en el 20 de noviembre, y se lo agradezco porque lamentablemente estos foros que procuramos que equilibradamente participen, en el caso del doctor Flores del ADC, en el caso del doctor Rojas por parte del instituto, teníamos un invitado de siglo XXI que lamentablemente no pudo participar y bueno, preparó en un par de días, de hecho en 24 horas casi, un caso clínico que va a presentar a continuación. Adelante, doctor Martínez. Buenos días. Agradecer a la sociedad por la invitación de traerles el día de hoy lo que será el manejo con terapias blanco en este tipo de padecimientos y la presentación de un caso clínico que, como los otros dos casos que se presentaron, bueno, también se sale un poquito del contexto de las normas y de las guías que están establecidas para el carcinoma hepatocelular. Esto, bueno, ya se comentó, el carcinoma hepatocelular, sexta causa de incidencia, cuarta causa de mortalidad a nivel mundial, son 750,000 casos prácticamente los que se diagnostican cada año y prácticamente 700,000 pacientes son los que están muriendo. Existe una distribución un tanto orientada hacia los países del eje oriental y africano, siendo China uno de los principales países que más pacientes con hepatocarcinoma tienen de manera anual y por una tasa de 100,000 pacientes. Y es por esto que ellos pues tienen la gran mayoría de los estudios clínicos que se realizan en hepatocarcinoma. Estos son los factores de riesgo principales, sobre todo los virus de hepatitis B y C a nivel mundial y obviamente, como ya les había comentado, tienen una distribución geográfica muy importante hacia sobre todo hepatitis B, lo que sería Europa, Norteamérica, hepatitis C. ¿Cómo está la distribución de mortalidad por cáncer hepatocelular en nuestro país? Esta es una diapositiva que nos presta el doctor Aldaco, donde ubica al carcinoma de hígado, al carcinoma hepatocelular dentro del sexto lugar con una tasa de 4.29, que esto ubicaba en el 2000 y para el 2010 un ligero incremento, pero no ha perdido su misma posición. Entrando con el caso clínico, es una mujer de 66 años de edad, no tiene antecedentes oncológicos de importancia, es originaria de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tabaquismo activo esporádico, etilismo de manera social, tuvo una histerectomía a la edad de 44 años y recibió una transfusión en ese momento posterior al evento quirúrgico. Es hipertensa desde 1986 y se le hizo una tiroidectomía en 1985, el reporte fue de benignidad y está con tratamiento sustitutivo a base de levotiroxina. Ella es diagnosticada con hepatitis C por un genotipo 1B en 1995 y fue manejada fuera de la unidad, aparentemente en el Instituto Mexicano del Seguro Social. El tratamiento, cuando llega la paciente, no lo especifica y ya en el centro médico
se inicia en septiembre del 2006, interferón pegilado con ribavirina, fueron 44 semanas, aparentemente la respuesta no fue muy satisfactoria. Ha presentado cuadros de sangrado de tubo digestivo, secundario a varices esofágicas, las cuales se habían manejado por parte de gastroenterología con propanolol, espironolactona y escleroterapia en algunas ocasiones. En julio del 2003 es enviada al 20 de noviembre con el diagnóstico de cirrosis hepática secundaria a virus de hepatitis C, tipificada como un CHAILA, para evaluar la posibilidad de un trasplante hepático. En junio del 2007, ella prácticamente desde que llega estuvo en seguimiento y valoración por parte de gastroenterología con estudios de alfa-fetoproteína, ultrasonido. Sin embargo, hasta 2007, que es en junio, se documenta elevación de la alfa-fetoproteína en 631 y un ultrasonido hepático y tomografía con una evidencia de 4 centímetros de diámetro en el lóbulo derecho. La paciente se pierde en el seguimiento por parte de gastroenterología, no acude a sus citas programadas. Al parecer estuvo buscando segundas opiniones en Puebla, Guadalajara, y en medio privado se le realiza una biopsia que reporta un hepatocarcinoma bien diferenciado y se le realizan 2 procedimientos de quimioembolización en julio y septiembre del 2007. Aparentemente no hubo buena respuesta a los procedimientos de quimioembolización y es enviada nuevamente regresa al hospital, donde se planeaba dar una ablación por radiofrecuencia. Sin embargo, pues técnicamente no era posible realizar el procedimiento. Ante pues no haber posibilidad para trasplante inmediato, considerarse no quirúrgico, tener 2 procedimientos de quimioembolización aparentemente sin respuesta y no haber factibilidad para la realización de otra terapia local, acude en marzo del 2008 a nuestro servicio, aparentemente sin datos de actividad palpable, sin ascitis, su laboratorio ya con una alfa-fetoproteína de 914. Esta era la lesión que nos mostraban inicialmente, no tenemos las previas a los procedimientos de quimioembolización. Y bueno, ¿qué tenemos nosotros de tratamiento sistémico para esta enfermedad? Se han hecho múltiples estudios con terapia sistémica, en particular quimioterapia. Sin embargo, se ha mostrado mediante sus estudios cierto grado de resistencia a la misma. De los agentes más activos, la doxorubicina, incluso en estudios fase 3, donde se reportaban tasas de hasta un 15%, tasas de respuesta, y la sobrevida no llegaba más allá de los 7 meses. Este fármaco pues fue el brazo control para comparar poliquimioterapia basada en cisplatino, interferón, doxorubicina y 5-fluoracilo, un esquema conocido como PIAF. Este esquema, si bien alcanzó tasas de respuesta que superaban la media de la mayoría de los otros, que era alrededor del 20%, no hubo una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a ganancia en sobrevida global cuando se comparó contra doxorubicina. Prácticamente el resto de los fármacos, etoposide, cisplatino, mitosantrona, pues no ha logrado un impacto ni en tasas de respuesta ni en sobrevida global cuando se han comparado contra placebo. ¿A qué se debe esto? Bueno, se han demostrado múltiples mecanismos implicados en la hepatogénesis, los cuales, bueno, las principales vías de señalización que están activadas es la vía angiogénica, PI3K, AKT, mTOR, la vía de RAS, RAF, MEK, ER, que en algunas ocasiones por mutaciones están activadas hasta en el 50%, y bien beta-catenina. La importancia de estas vías de señalización es que podemos contar con blancos dirigidos contra ellos. Estos son los factores que se expresan en las células: el receptor de crecimiento, factor de crecimiento, el derivado de plaquetas, el endotelio vascular y el de crecimiento de fibroblastos. Si vemos en cada uno de los cuadros amarillos, tenemos nuestras terapias que se han estado utilizando en búsqueda de un control de la enfermedad. En nuestro servicio se inició tratamiento con sorafenib a la dosis habitual de 400 miligramos cada 12 horas. Este es el mecanismo que se ha implicado en sorafenib. Es un inhibidor multiquinasa que tiene inhibición sobre la vía del RAF. De esta manera
estimulando o inhibiendo la inmortalidad de las células, orientando hacia la apoptosis, pero a su vez inhibiendo o disminuyendo el estímulo parácrino o bien autócrino a través del factor de crecimiento de hepatocitos y de manera parácrina a través de la disminución de los factores de crecimiento epidérmico y del endotelio vascular. Las recomendaciones, según las guías para sorafenib, bueno, son pacientes con ECOG 1-2, pacientes con Child A o B, que tengan invasión portal o bien que tengan enfermedad extrahepática. En pacientes con Child A, la recomendación es una categoría 1A. Sin embargo, una minoría de los pacientes que fueron incluidos en los estudios de aprobación para sorafenib, pues eran pacientes con Child B igual o menor de 7, para los cuales pues es una categoría 2A. Otras indicaciones que también podemos encontrar para el sorafenib es enfermedad irresecable, enfermedad extrahepática, sin posibilidad para trasplante hepático o progresión después de un tratamiento locorregional. Este es el estudio pivote de sorafenib, es el estudio CHARP, pacientes con hepatocarcinoma avanzado que tenían un ECOG igual o menor de 2 sin tratamiento sistémico previo, que pudieran haber tenido tratamientos locales o incluso cirugía, eran sometidos a aleatorización a sorafenib, 400 miligramos 2 veces al día y eran comparados contra placebo. El objetivo primario era sobrevida global, tiempo a la progresión y mejoría sintomática de los pacientes. Estas son algunas de las características que mostraban los pacientes del estudio, la gran mayoría masculinos, y había una distribución más o menos homogénea entre los factores de riesgo que condicionaban el carcinoma hepatocelular, distribuidos en hepatitis C, 19%, 29% hepatitis B, alcohol 22% y otros factores de riesgo, 26%. Como les había comentado, pudieron haber recibido resección previa, lo cual constituye el 19% de la muestra de sorafenib, y tratamientos locorregionales como quimioembolización, radiofrecuencia, en 39% de los casos. Los resultados que se obtuvieron con sorafenib, bueno, en cuanto a sobrevida, esto en sobrevida global, vemos en la línea amarilla, que es para el brazo de sorafenib, una ventaja de alrededor de 3 meses, 10 meses contra 7 meses comparado contra el placebo, lo cual es estadísticamente significativo a favor del brazo de sorafenib, y en tiempo a la progresión también se observa una ventaja importante de alrededor de 6 meses contra 3 meses también a favor del brazo de sorafenib. En cuanto a las respuestas, si bien ninguno alcanzó la respuesta completa, la gran mayoría de los pacientes se mantuvieron con enfermedad estable. Sin embargo, pues eso no difería entre los dos grupos, como tampoco difería el bienestar o la disminución de los síntomas de los pacientes. En el análisis por subgrupo, vemos que prácticamente todos los grupos, ya sea de manera global, aquellos pacientes que recibían un tratamiento curativo previo, alguna quimioembolización previa, cuando la enfermedad era hepatitis C, cirrosis, en base al ECOG o bien si tenían invasión vascular o enfermedad extrahepática, todos ellos se beneficiaron del tratamiento con sorafenib. Sin embargo, bueno, hay que esperar efectos secundarios, algunos que son bastante importantes. Prácticamente los que estamos señalando en amarillo son eventos secundarios al sorafenib que tuvieron impacto o una diferencia significativa con respecto al brazo de placebo, y estos incluyen diarrea, síndrome mano-pie, anorexia, alopecia, pérdida de peso y dolor abdominal. Esto es un pequeño metaanálisis que se hizo a estudios prospectivos que utilizaron sorafenib como primera línea. Incluyen el estudio de Jovet, que es el CHARP, y aquí se viene incluido otro estudio que es el estudio de Chang, exclusivamente en países asiáticos. Obviamente la etiología en uno y otro variaba, la predisposición como factor de riesgo de la hepatitis B era mucho más marcado en el grupo de Asia-Pacífico, que es el estudio de Chang. Prácticamente los resultados que se obtienen son muy similares, obviamente no en números absolutos, pero sí el estudio de Chang igual con la misma dosis duplicando la sobrevida global y el tiempo a la progresión cuando se comparaba con placebo. Y un tercer estudio que lo vamos a
a comentar un poquito más adelante, donde hacen una combinación con sorafenib y doxorubicina, el cual es comparado contra doxorubicina como brazo control. ¿Qué se obtiene del análisis de estos 3 estudios? Bueno, que todos orientan en conjunto a un beneficio de la utilización de sorafenib en estos pacientes. Este es un estudio retrospectivo. Ya les comentaba yo que la proporción de pacientes con Child B prácticamente no superaba el 10% de los pacientes que eran incluidos en los estudios de Sharp y de Chain, andaban alrededor del 5%. Sin embargo, este es un estudio retrospectivo de pacientes que fueron manejados con sorafenib, donde ya incluían pocos pacientes, pero una muestra un poco más representativa de un 27%. La gran proporción, bueno, continuaban siendo pacientes con un buen estado funcional, Child A, y la distribución por virus de hepatitis, mayor predominancia para el virus de hepatitis C. En la tabla podemos ver que existe una diferencia en cuanto a los resultados de las respuestas, en cuanto a los ciclos recibidos, la tolerancia del paciente y sobre todo los efectos adversos, cuando un paciente es Child A en comparación cuando un paciente es Child B. Prácticamente los pacientes que son Child B tienen menores tasas de respuesta comparados contra el A y tienen mayores tasas de complicaciones o efectos adversos cuando reciben sorafenib. Algunas otras opciones que se han estado ensayando, además del uso de sorafenib, bueno, son estrategias de investigación con nuevos agentes, inhibidores duales también de los receptores de crecimiento, brivanib, erlotinib, lifanibib, sunitinib, bevacizumab, que ya son anticuerpos, o bien la combinación de sorafenib con algún otro tipo de terapia, ya sea quimioterapia o bien algunos de estos otros agentes como terapia blanco. Este es el estudio que les comentaba con anterioridad, un estudio para manejo de primera línea en pacientes con hepatocarcinoma avanzado, igual la gran mayoría pacientes hombres, con un estado funcional pues bastante aceptable, menor de 2, un Child Pug A la gran mayoría, y se le autorizaban a recibir doxorubicina a 60 miligramos metro cuadrado combinado con sorafenib y utilizando el brazo control doxorubicina, que pudiera ser alguna de las críticas de este estudio. Y bueno, el sorafenib se administraba hasta la progresión de la enfermedad. Se observaron beneficios en la administración con el brazo de la combinación, tanto en tiempo a la progresión, sobrevida global y sobrevida libre de progresión, al compararlo contra el brazo de la doxorubicina, y esto pues superando los controles históricos que se tenían de sorafenib, que llegan a 7, superándolo por 3 meses. Dentro de los efectos secundarios tenemos unos efectos secundarios muy similares a los ya reportados con la terapia monodroga a base de sorafenib, una gran proporción, síndromes mano-pie, grado 3 hasta en un 6%, diarrea en 10% y disminución de la cuenta leucocitaria. En mayo del 2008, la paciente presentó síndrome mano-pie grado 2, por lo cual se suspendió el tratamiento por una semana, con recuperación a grado 1, y se reinició el tratamiento a la dosis habitual. Para ese entonces teníamos una fosfatasa de 389, casi disminuía el 50%, y para julio del 2008, toxicidades importantes que veíamos en la paciente: diarrea grado 1, astenia grado 1 y una tomografía de hígado que se reportaba como enfermedad estable. La alfa-fetoproteína continuaba descendiendo. Algo a considerar importante en los pacientes que reciben inhibidores de tirosinquinasa son las toxicidades, y las toxicidades principalmente de tipo dermatológico. Este es un algoritmo de cómo ir haciendo los manejos en aquellos pacientes que presentan síndrome mano-pie, que llega a ser una de las toxicidades limitantes de dosis en nuestros pacientes más importante. Aquellos pacientes pues deben ser explorados muy cuidadosamente. Si tenemos el apoyo del equipo de dermatología, mucho mejor, y si no hay ningún problema pues se inicia el tratamiento. Si el paciente presenta síndrome mano-pie grado 1 con estas características, se puede continuar con la misma dosis. Sin embargo, si los síntomas empeoran, bueno, podemos hacer reducción en el 50%. ¿Okay?
Sí, a pesar del manejo con medidas preventivas y algunos ungüentos antiinflamatorios locales e incluso pregabalina o manejo local con opioides para el dolor, el paciente empeora y llega a presentar un síndrome de mano-pie grado 3, pues hay que suspender el tratamiento, lo mínimo 7 días hasta un mes, hasta la recuperación grado 0 o grado 1, antes de poder nosotros reiniciar el tratamiento. Estos son los estudios fase 3 que se han corrido en primera línea del tratamiento. Alguno de los que se está esperando con impaciencia pues es el CALGB 8082, en el cual se está comparando el sorafenib combinado con doxorubicina y ya como brazo control sorafenib. Alguno de los estudios también sorafenib con erlotinib para búsqueda de sobrevida global, linifanib y vibranib también como en primera línea, los cuales pues no han aportado resultados muy alentadores. Este es el estudio de segunda línea, perdón, del vibranib, que alcanzaba tasas de respuesta en alrededor de 9 meses. Estas son las toxicidades muy similares a todas aquellas compatibles con inhibidores de tirosina quinasa. Esta es la gráfica que demuestra que prácticamente, a pesar de haber alcanzado una sobrevida media de 9 meses, comparado con el placebo de 8.2, pues no aportaba ningún beneficio en sobrevida global. En septiembre del 2008, continuando tratamiento con sorafenib, todavía continuando por imagen con enfermedad estable, la paciente continuaba presentando diarrea grado 1 y habíamos alcanzado una DIR de la alfa-fetoproteína en 9 nanogramos por mililitro. En enero del 2009 hay incremento de la diarrea, por lo cual se reduce dosis del 50% a 400 miligramos al día. Tuvo remisión la paciente de la diarrea, se intentó nuevamente escalar la dosis, pero nuevamente volvió a reincidir la diarrea y ya se dejó con dosis permanente de 400 miligramos al día. En abril del 2010, un año después de haber mantenido a la paciente con 400 miligramos al día, presenta púrpura seca, un deterioro en el ECOG, tiene trombocitopenia la paciente asociada más al hiperesplenismo que ya tenía de base, y empezamos a nosotros a notar un incremento en los niveles de alfa-fetoproteína. Se le hicieron estudios en ese momento. Se notaba la lesión que había incrementado discretamente, sin embargo, por las alteraciones en la biometría hemática y el incremento en la lesión, se consideró progresión de la enfermedad, a valorar otras opciones, tal vez quimioembolización o radiofrecuencia, las cuales al parecer no fueron factibles, y pasó a vigilancia y mejores cuidados de soporte por parte de gastroenterología. Estos son algunos estudios que se están corriendo en fase 2. Hasta el momento no tenemos más que ofrecer a los pacientes, a excepción de sorafenib. No hay ningún estudio que haya demostrado algún beneficio de alguna segunda línea versus un placebo. Para concluir, algunos de estos puntos ya se han comentado. La selección del tratamiento se determina por la gravedad de la enfermedad que está subyacente, el tamaño y la distribución de los tumores intrahepáticos, el suministro vascular y el estado funcional del paciente en ese momento. En etapas avanzadas, la quimioterapia no ha demostrado impacto en tasas de respuesta y sorafenib es la única terapia sistémica aprobada que mejora tasas de respuesta, sobrevida global, tiempo a la progresión. Actualmente están corriendo estudios fase 3, tanto en primera y segunda línea. Hay que esperar los resultados completos y maduros de estos estudios para ver si hay algún impacto que pudiera igualar a sorafenib. ¿Cuáles son nuestras necesidades no cubiertas hasta el momento? Terapias de primera línea que mejoren los resultados clínicos que se han obtenido hasta el momento con sorafenib, que sean eficaces, que sean seguras y tolerables y que mantengan la calidad de vida de los pacientes. Necesitamos terapias de segunda línea para los pacientes que progresan o no toleran sorafenib. Eso es todo. No sé si existe alguna pregunta, alguna duda.
Doctor, una pregunta, si es que tiene respuesta. ¿Por qué específicamente los pacientes con virus de hepatitis C les va mejor con el sorafenib? No, no tengo una respuesta, doctor. Eso probablemente se desprenda de un subanálisis del estudio de Sharp. De hecho, se hicieron 2 estudios espejo, uno en Asia, otro en el resto de Asia, y particularmente en la población asiática tenía una alta incidencia de virus de hepatitis B, y a ellos les fue peor. Entonces, si realmente está asociado o no a la infección por virus de hepatitis C, probablemente sea más bien que hubo una predominancia de virus de hepatitis B en Asia. Y tuvieron prácticamente un poquito menos de la mitad de eficacia tanto en intervalo libre de progresión como en sobrevida. O sea, no queda claro si realmente es un impacto de la infección. ¿Habrá algún estudio en el caso que presentaste en relación de la sobrevida que tienen los pacientes con un estado histopatológico adverso? Porque de entrada sabemos que el cáncer hepático, uno de sus principales factores de riesgo es la estirpe histológica. En los últimos 2 casos que presentaron les fue muy bien en todo lo que hicieron, pero también son bien diferenciados. Entonces quiero saber si hay alguna estadística en relación a los mal diferenciados con los bien diferenciados en etapa avanzada. Que yo recuerde, en los análisis por subgrupos no se corrieron histologías de los estudios de los más grandes, que es el estudio pivote de Sharp y el estudio de Cheng. Básicamente, los análisis por subgrupos que se analizaron en esos estudios fue si los pacientes tenían invasión o no vascular, o si tenían enfermedad extra hepática o no. Y en todos los subgrupos analizados en ese contexto, todos se beneficiaban de sorafenib al compararlos con placebo. Nada más ampliando un poquito el comentario, sí hay ya algunos perfiles genéticos que determinan un poco más de agresividad, que se hayan validado en estudios clínicos todavía no, pero sí ya se reconoce, incluso se está intentando elaborar una firma genética para poder definir algunos detalles de agresividad en hepatocarcinoma. Ya comentó el doctor, hay algunas cosas básicas como la invasión vascular, el grado de diferenciación que claramente son efectos pronósticos adversos, pero sí ya hay algunas determinaciones PERC que está asociado también a mejores respuestas con sorafenib, o sea, ya hay algo que podemos intentar validar en estudios posteriores. Bueno, nada más una duda con respecto al caso. Antes del sorafenib, el paciente había tenido la respuesta completa en imagen con la quimioembolización que le habían dado. Al parecer no, doctor. Después de los 2 procedimientos… ¿Y no se intentó más quimioembolización? No. La opción que se le ofrecía en el hospital, después de los 2 procedimientos que al parecer no habían tenido respuesta, era ablación por radiofrecuencia. Sin embargo, ese procedimiento también se consideró no factible. ¿Por? Al parecer lo que mostraban las notas era inaccesibilidad. Bueno, nada más quería preguntarle a la doctora su experiencia en TACE más sorafenib. Todavía hay pocos estudios al respecto y todavía no se sabe en qué momento puede empezarse a usar sorafenib, si ya que se tuvo una respuesta con la quimioembolización. ¿Cuál es la experiencia que tienen en el 20 de noviembre? Bueno, hay varios pacientes que se han manejado de esa manera. No es un tratamiento, digamos, que sea un estándar. De hecho, las guías lo comentan, bueno, si es bajo protocolo, adelante, pero sí hay varios pacientes que se han manejado de manera intermitente, TACE, sorafenib, TACE, sorafenib. La media más o menos de procedimientos de TACE que se hacen son alrededor de 3 procedimientos, 3, 4. Obviamente en algunas ocasiones se han intentado hacer más, pero hay espasmo de la arteria y ya no se puede realizar al final, pero más o menos la media de los pacientes que
que hemos estado evaluando son alrededor de unos 3-4 procedimientos de TASE y el sorafenib de manera ininterrumpida. Algunos se han detectado progresión 4 meses, 6 meses después de haber iniciado el manejo con esto, pero bueno, hay que esperar también que vengan más estudios. Es algo contradictorio, algunos estudios no han aportado ningún beneficio en sobrevida global al comparar los dos, o sea, la terapia combinada de sorafenib con TASE versus nada más TASE, ¿no? De hecho, lo único que quería ampliar es que, bueno, no es una indicación aprobada, efectivamente, que se está intentando validar y encontrar la mejor secuencia con periodos cortos de exposición combinado con los TASES, como lo comentó el doctor Martínez, se está intentando. De que lo hemos hecho fuera del contexto de una indicación, con las salvedades de que se tiene que valorar bien al paciente en función de la parte hepática, lo hemos hecho, pero hasta ahorita sí quisiera dejar bien clara esa información de que no hay algo que todavía nos respalde como para usarlo de manera unánime en todos los pacientes que se han sometido a quimioembolización. Sí, digo, en el contexto de lo básico, digo, estaría justificado, ¿no? Inhibir la angiogénesis después de un procedimiento que se ha demostrado incrementa los factores de crecimiento endotelial y derivado de plaquetas, pero la realidad es que en los estudios no se ha demostrado ningún beneficio. A mí me gustaría saber en las instituciones qué es lo que hacen cuando un paciente recibió sorafenib y progresa y está en buenas condiciones, que tenemos muchos pacientes así, que ya no se pueden operar, que no se pueden hacer procedimientos locales, que son múltiples lesiones, en donde ya agotamos el sorafenib y hay una serie de alternativas que están en investigación y que no tenemos disponibles, lo cual obliga a tomar decisiones o terapéuticas o de cuidados paliativos, pero a veces en gente muy joven y en gente que esté en muy buenas condiciones. Yo no sé si tengan experiencia en algún otro centro, cancerología, en seguro social, algo que estén haciendo de manera rutinaria con un intento, pues vamos a decir heroico, pero que es muy válido para pacientes en buenas condiciones. ¿Alguien del equipo de residentes? Digo, sin ningún compromiso de que esté bien o mal hecho, pero al final, ¿qué están haciendo ustedes en sus instituciones? ¿Doctor Martínez, dónde están sus procedimientos? A ver, los residentes de cada rota de caso, algo que haya visto que se hace. No yo. Buenos días. Bueno, desafortunadamente en el Instituto de Cancerología no contamos con la amplia gama de medicamentos a diferencia de otras instituciones. Y otra cosa muy importante es que desafortunadamente nuestros pacientes tampoco llegan con buenos estados funcionales y eso pues viene a ser una limitante. Sin embargo, bueno, en algunas ocasiones se ha descrito el uso de bevacizumab como una terapia antiangiogénica, que definitivamente ha mostrado beneficios también en este grupo de pacientes. Digo, no está establecido como segunda línea, pero bueno, puede ser una opción. Y en algunas ocasiones se han utilizado algunos otros inhibidores de tirosincinasa, sobre todo de sunitinib. Creo que también hay estudios fase 2 y fase 3 que lo han comparado inclusive contra sorafenib y que pueden ser alguna estrategia terapéutica que se pudiera utilizar. ¿Alguien rutinariamente utiliza quimioterapia? Asumiendo que es un paciente en buenas condiciones, que funcionalmente a nivel hepático no hay inconveniente, hay información de estudios a nivel asiático en donde no tienen alternativa de terapias dirigidas y bueno, utilizan incluso de primera línea combinaciones. Buenos días, soy residente del siglo XXI. Nosotros tenemos sí tenemos acceso al sorafenib como residentes oncomédicas, hacemos una solicitud y la tenemos que enviar hacia una torre de control que nos autoriza. Entonces hay dos situaciones: si por alguna razón no se autoriza el sorafenib o el paciente progresó a sorafenib, usamos capecitabine. Si no es en buenas condiciones generales o lo más seguro es que progrese la capecitabine, ya lo dejamos en mejores cuidados de soporte. ¿Y tú qué has visto en relación a esas terapias? ¿Han ayudado en algo? ¿Has visto respuestas o al menos paliación de síntomas? No, realmente la tasa de respuesta es muy baja, un 15, un 30%, pero es
la que está descrita de quimioterapia y la que tiene menos efectos tóxicos que podemos usar. En el instituto, sí, en el instituto, ¿algo en particular que utilicen? Es que es muy triste, muchas veces pacientes de muy buenas condiciones, no tenemos muchas alternativas, así que creo que es válido, a pesar de que no hay un criterio unánime que hacer, yo creo que es válido utilizar algunos programas de tratamiento. CAPE lo hemos hecho también nosotros en nuestra institución, incluso esquemas con oxaliplatino, con gemcitabine, y eventualmente algo que comentaban por allá de bevacizumab asociado a erlotinib también es un estudio fase 2 que aparentemente en segunda línea dio buenos resultados con una supervivencia de 10 meses. Pero bueno, en fin, la idea de todo esto es intentar ver qué es lo que hay al día, qué es lo que estamos haciendo en nuestras instituciones y bueno, finalmente será válido el tratar de conjuntar las experiencias con otras especialidades para dar una mejor terapia. Vuelvo a comentarles también que es muy bueno tener comités, como lo tenemos en el 20 de noviembre, asociados exclusivamente al manejo de tumores de este tipo, y hay unidades funcionales en el Instituto Nacional de Cancerología que colaboran con el Instituto Nacional de la Nutrición. Sé que también en Centro Médico están ya validando, ya están agrupándose para poder decidir el mejor manejo de estos pacientes. Pues bueno, con esto damos por terminado esta mañana y le doy el micrófono al doctor Martínez, quien tiene algunos anuncios importantes que hacerles. Muchas gracias por su participación y muchas gracias a los ponentes. Muchísimas gracias, doctora Torrecillas, y muchas gracias a los profesores que tuvimos, verdaderamente excelentes exposiciones, sobre todo de un tema en donde aparentemente no se le puede sacar provecho, pues se le saca mucho provecho, sobre todo en los últimos años que ha habido muchos avances en estas patologías. Como dice, a modo de conclusión mía en lo personal, como dice la doctora Torrecillas, cuando no tenemos alguna alternativa que pueda mejorar las opciones de tratamiento en pacientes, sobre todo que son jóvenes y que tienen muy buen estado funcional, creo que sí vale la pena echar mano de lo que se conoce en otras patologías, de los resultados que se conocen en otras patologías y ver si de algún modo podemos transpolar ese tratamiento en este tipo de enfermedades. Muchísimas gracias por las exposiciones muy buenas, excelentes. Gracias. Y antes de despedirnos, quiero hacerle un par de anuncios nada más. Los resultados de los trabajos libres que mandaron salen en el transcurso de la próxima semana, se les hará llegar los resultados. La trivia también, recuerden, ya ha habido ganadores de la trivia, los cuales tienen becas para el congreso de la SMEO de octubre. Entonces, por favor, sale el próximo viernes la siguiente trivia, no dejen de verla y no dejen de mandar sus resultados. Los resultados también de las estancias cortas, bueno, la convocatoria nos indica que en el transcurso de la próxima semana también se vence. Pueden ver los resultados y pueden ver todo a través de la página de la SMEO. Un anuncio nos pide la Sociedad Médica del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Ellos van a tener un congreso de tratamiento quirúrgico, de tratamiento del cáncer del 2 al 5 de septiembre. Pues están cordialmente invitados, por supuesto con su respectiva cuota, ¿no? O sea, no vayan a llegar de a gratis. Entonces, pues por mi parte agradecerles también a todos ustedes la bondad y la gentileza que tuvieron de acompañarnos también a desayunar y a escuchar excelentes pláticas esta mañana. Que pasen un feliz fin de semana. Hasta luego. Nos vemos el 21 de septiembre, que es la próxima sesión de cáncer de ovario. Va a estar muy interesante también. Acá nos vemos.